Bien, estamos en una sesión especial de El Regionalista con un invitado espectacular, junto a David Harvey del equipo editorial y Alicia Mercado Harvey, también del equipo de editorial, residente en Estados Unidos, pero creo que están de paso en Chile, ¿cierto? Ya. Bueno, tenemos como invitado y queremos agradecerle a un hombre súper significativo en la historia reciente de la política española, como es José Luis Ábalos, ¿ya? Al revisar su biografía, hay un largo currículum que empieza comenzando siendo concejal de Valencia, diputado provincial, diputado de las Cortes Españolas, ¿ya? Secretario de organización del PSOE, ya con Pedro Sánchez, ministro de Fomento, y entiendo que ocupó otro ministerio más. Por lo tanto, si nos dedicamos a presentar su currículum, se nos va a ir la hora de programa, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, comenzamos inmediatamente con José Luis Ábalos, recién reelecto diputado a las Cortes Españolas por Valencia, y hombre clave en lo que se viene, que es la pregunta si al PSOE le alcanzará para formar gobierno, que parece ser la intención original de Pedro Sánchez, o tendrá que convocar a nuevas elecciones. Bueno, pues muchas gracias, Edison, por invitarme a esta conexión y a verte de nuevo, con el pelo bastante más blanco que la última vez. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que han sido unas elecciones muy importantes, muy significativas, ¿no? Y yo creo que tenemos una propensión a consumir los hechos de modo muy rápido. Y yo creo que hay que detenerse un poco también en degustar estos resultados, porque había una presión muy fuerte en la opinión de una inevitable victoria de la derecha, con el apoyo más o menos relevante de la ultraderecha, ¿no? De la derecha nostálgica de la dictadura, ¿no? Que entraña los valores de la dictadura, los valores pues fascistas, pero también esas otras estrategias y planteamientos claramente trampistas, ¿no? Que bien conocéis en América. Y frenar esto es un gran hito. Toda la derecha mediática, que es la gran mayoría, lamentablemente, en nuestro país, todos los medios digitales que practican la desinformación, el bulo, en fin, algo ya conocido a nivel global, pues vinieron ejerciendo una presión que prácticamente estábamos derrotados y en riesgo de exterminio incluso, ¿no? Político. Esto no se ha dado y esto es muy importante. Ha habido en los últimos días una importante movilización. Yo creo que fue fundamental ver los resultados de, de las elecciones de mayo, que fueron municipales y autonómicas, y ver los pactos que el Partido Popular estableció con Vox, que es la ultraderecha, y aún sin tiempo para tomar medidas importantes, solamente los gestos, solamente las manifestaciones, yo creo que espantaron a buena parte de la ciudadanía española, lo cual dice mucho de nuestra gente. Hay veces que pues, siempre surgen las dudas cuando se deja uno llevar por las columnas de opinión, por los editoriales de los medios, por las redes sociales, pero no, tenemos una ciudadanía que ha apostado por el futuro, que no quiere volver 40 y tantos años atrás y que repudia determinadas actitudes que tienen que ver fundamentalmente con el odio, pero también con esa soberbia y esa prepotencia con que la derecha actúa, excluyéndonos a la gran mayoría. También es verdad que ha habido una visión de la política, y ya que sois regionalistas, quiero deciros que ha habido una visión que ya hace tiempo que la derecha viene, digamos, planteando o proyectando desde el centro de la nación, es decir, desde Madrid, ¿no? La derecha piensa que Madrid es España y toda la opinión política
se genera y se difunde a partir del centro, ignorando o despreciando la periferia, que no es secundaria en el caso de España, ¿no? Y eso, pues, evidentemente se ha manifestado que España no es así. ¿Mm? Ya sabemos que la derecha tiene grandes problemas, especialmente en Cataluña y en Euskadi, en el País Vasco, donde su presencia es irrelevante, ¿eh? Y es al mismo tiempo un hándicap de cara a intentar ser un partido mayoritario. Bueno, el caso es que yo por eso creo que hay que gozar este resultado, ¿no? Porque era absolutamente imprevisto. Tal es así que las encuestas, por ejemplo, que han jugado también un papel tremendo, igual que lo mediático, ¿no? Ha habido una derecha demoscópica al servicio de influir sobre la opinión de la gente, ¿no? Que ha ido más allá de empresas o de profesionales, ¿no? Algunos de ellos se han convertido en verdaderos activistas, no solamente al servicio de la derecha mediática y política, sino también incluso pues jugando en las parrillas de televisión, en las entrevistas, es decir, actuando claramente también como activistas. Igual que muchos profesionales de los medios de comunicación que se han olvidado absolutamente de la ética informativa. Pero digo, es muy importante porque algunas de estas encuestas, por ejemplo, revelaban que cuando a la gente se le preguntaba a quién veían mejor como presidente del gobierno, pues decían con claridad que a Pedro Sánchez, pero a la hora de preguntarles ¿y quién cree que va a ser el próximo presidente? Pues la propia gente decía Núñez Feijóo, como efecto de la influencia de toda esta campaña de años que en las últimas semanas pues se fue incrementando, lógicamente, y además con un estilo de deshumanización, un estilo bronco, un estilo grosero. Eh, Eso sí, como siempre ocurre con las campañas sucias, no hay propuestas alternativas. Es que esto va como en la vida misma, ¿no? A falta de argumentos, la descalificación es lo que cobra relevancia. Bueno, pues perdonarme toda esta intervención tan larga, pero que lo que quería es poner de manifiesto que no es cualquier cosa lo conseguido, simplemente con frenar el avance del fascismo y sobre todo porque en Europa, como sabéis, hay una corriente muy importante, muy peligrosa, que afianza a la ultraderecha, hoy presente ya en varios gobiernos, en unos casos liderando gobiernos, en otros casos participando gobiernos, pero el más significativo fue Italia, que llama la atención, un país que evidentemente sufrió el fascismo y que sin embargo pues ahora hay un partido neofascista al frente. O sea que también, digamos, hemos librado una batalla en el campo europeo, ¿no? Que da mucho optimismo también al proyecto europeísta, porque hay que recordar que estos, especialmente la ultraderecha, es muy antieuropeísta, ¿no? Mira, yo he vivido la campaña con cierta ansiedad, ¿no? Y es cómo trasladar a la opinión pública realmente lo que nos estamos jugando. Es que es inaudito tener que enfrentarse a gente que niega la ciencia en el siglo XXI, que niega el papel de la ciencia en el siglo XXI. O sea, ¿para qué fuimos a la escuela, pues, tanto tiempo? ¿No? Es decir, fíjate qué irracionalidad. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma, que es la Comunidad Valenciana, preside la Asamblea Parlamentaria una persona licenciada en Ciencias de la Religión. Y yo no sé eso si tiene reconocimiento o qué, pero a mí me parece que es una contradicción en los propios términos. O es ciencia o es religión, pero las dos cosas me cuesta creer. Y que al mismo tiempo pues es una activista antiabortista de una organización muy reaccionaria que se llama Hazte Oír, muy vinculada a otra que conocéis vosotros en el ámbito latinoamericano, que es el Yunque, son organizaciones muy tenebrosas, muy siniestras. La presidenta del Parlamento en Aragón, también de Vox, porque parece que es un perfil compartido, pues es una negacionista de la ciencia, es una antivacunas. ¿Eh? O el vicepresidente de Castilla y León, que dice que el CO2 pues no está claro que sea contaminante a estas alturas. O el presidente del Parlamento Balear, las Islas Baleares, que dice que las mujeres son más agresivas que los hombres porque no tienen pene. Estos individuos era impensable que pudieran estar en el espacio público en cualquier otro momento de la vida democrática de este país.
Es que no se les hubiera dado opción, es que si alguno se hubiera colado o infiltrado en el ámbito de lo público, hubiera sido claramente despreciado inmediatamente, expulsado inmediatamente. Pero esta normalización que ha hecho ¿eh? La derecha, donde yo siempre digo, la derecha política son los payasos de este circo, con respeto al circo, que no deja de ser una manifestación artística, pero son los payasos, porque detrás pues está como siempre un poder económico que no está por negociar, no está por negociar pactos sociales, ¿eh? Que tiene que hacer frente al avance de la izquierda cuando ésta empieza a cuestionar temas que para ellos son importantes, y la derecha mediática, que son los que conforman todo el ambiente en el que luego se inserta finalmente los actores políticos. Pero este es el juego de la derecha. Y hemos visto en esta campaña y en esta situación cosas de manual. Yo, como he sido objeto de una campaña brutal por parte de la ultraderecha, no me importa, no me importa ser claro, ¿eh? Ser claro tiene sus consecuencias. Pero a mí, todos los propagandistas de ultraderecha no son sino los sicarios, ¿no? Los lacayos de un sistema que los utiliza para que hagan la parte fea, aunque luego haya que prescindir de ellos una vez la derecha más convencional recupera el poder. Pero esa parte de guerra sucia, que ya hizo el fascismo en el periodo de entreguerras, pues es la que hacen estos. Son los perros de unos señores, pero que son más peligrosos los amos que los perros. Los perros, sin embargo, son los que ladran e intimidan, pero luego los amos saben retirarlos a tiempo, ¿no? Así que perdonar todo esto, pero es muy importante. Ahora entramos, eso sí, en una situación muy compleja, muy paradójica, porque la derecha había dicho que lo que estaba en juego era Sánchez o España. Ya advertimos que España es algo más que lo que ellos ven. Tienen una visión muy estrecha de lo que es España. A España le sobran hasta los españoles para ellos, pero así planteado, tengo que decir que podría decir que la gente ha optado por Sánchez, porque evidentemente si ellos querían representar a España, pues no ha salido. Si ellos querían demonizar los acuerdos con determinadas fuerzas políticas que ellos consideran ilegítimas, porque eso sí, tiene una visión de la democracia muy curiosa, ¿eh? El Partido Socialista cuando gobierna es ocupa, es un contratiempo para un derecho que ellos tienen, es un derecho natural, patrimonial sobre el gobierno de España, pero aún somos tolerables. Pero que entren comunistas ya no, ese es el límite, es una línea roja que por lo visto se trazó desde la transición y no pueden estar. Por eso esa hostilidad al gobierno de coalición desde el minuto cero. Y luego están otras fuerzas políticas que pues pueden quedar bien en el Parlamento porque le dan exotismo, le dan credibilidad democrática, pero que no se les ocurra que puedan formar parte de pactos de gobernabilidad, porque para ellos también es solo un decorado, pero no pueden intervenir. Pero bueno, lo cierto es que esto que han demonizado ellos, los acuerdos con estas fuerzas políticas, aunque fuera simplemente, pues qué diré, ellos han demonizado los acuerdos con Bildu como si fueran acuerdos con los terroristas, cuando ETA dejó de matar hace ya tiempo, ¿eh? Y los acuerdos que ha habido con esta gente, por ejemplo, han sido para subir pensiones, no ha sido para repartirse poder. Pues claro, el resultado es que la gente ha optado por mantener esto. Esto que ellos estigmatizaban y demonizaban, el resultado electoral ha venido a corroborar esa política de acuerdos, porque estas formaciones políticas siguen estando presentes en el Parlamento de un modo o de otro. De hecho, ahora hay menos grupos políticos que en la pasada legislatura. Las opciones han sido mucho más, digamos, el voto ha sido más útil en todas las manifestaciones, incluso en las nacionalistas, en las territoriales. Ha sido un voto más útil. Y la situación es la que está. Es decir, el Partido Popular, la derecha, no puede gobernar, ya ni con Vox. Y evidentemente, cualquier otra formación política que pudiera estar en el ámbito de la derecha, democrática, o en fin, el problema que tiene es que no puede hacerse una foto con la ultraderecha en la hora de la investidura. Así es que tiene una absoluta dificultad para gobernar. Ya conocemos las presiones que ya hemos vivido en otros momentos, cuando la derecha
gana pero no tiene suficiente para gobernar, son presiones dirigidas siempre al Partido Socialista, pues intentar ver si hay algún diputado en venta susceptible de ser comprado su voto, o bien pues que nos abstengamos o que colaboremos en que gobierne la lista más votada, cosa que solamente piden cuando ellos son la lista más votada, porque cuando José la lista Luis, más votada es el Partido Socialista, mm, nunca hablan. José Luis, vamos con Alicia. Mira, José Luis, el análisis tuyo bien completo. Yo te quiero preguntar dos cosas. Bueno, tú mencionaste primero el tema de lo que está pasando en Europa, preocupante, ¿no? Con el racismo y que claramente esta elección muestra un camino esperanzador. Pero tú mencionaste, por ejemplo, el caso de Italia. Nosotros hace poco estuvimos en Italia y bueno, estábamos viendo justamente cómo en Italia programas de televisión de canales no la RAI, digamos, independientes, hablando de Mussolini, hablando del fascismo, etcétera, etcétera, como que Meloni reavivó esto, porque Italia, al igual que España, tal vez Italia mucho más que España, no ha tenido un proceso de revisión histórica. Italia quedó con esta idea de que nosotros fuimos víctimas también, y ahí quedó. Y España, por eso lo quiero trasladar, mi gran preocupación era que España tampoco ha tenido una revisión histórica de la manera que la han tenido los países del Cono Sur, por ejemplo. Eh, y por tanto, la figura de Franco es muy fácil para Vox sacarla, desenterrarla y decir España, básicamente el mismo discurso que decías tú del centralismo, España una, ¿no? Y negar todas las autonomías y toda esa historia. ¿Y cómo ves tú eso en términos de aquí en adelante? ¿Cómo queda Vox? Porque Vox esta vez fue con un discurso, como decías tú, abiertamente fascista, mucho más que la elección anterior, con personajes, como decías tú, anticiencia, etcétera. ¿Cómo ves tú eso hacia el futuro? Esa era mi primera pregunta. Bueno, tienes razón en el sentido que has hablado de Italia, de España. Tú me has puesto la comparación con los países de América del Sur, más concretamente en el Cono Sur. Pero fíjate que Alemania sí que lo tuvo, ¿no? Alemania tuvo además un tribunal de Nuremberg que eh, aplicó sentencias, ajustó cuentas con la actitud, con la actuación de sus jefes. No tanto en Italia, fíjate, y que además el fascismo consiguió recluirse también en otras estructuras. Pues, en Italia la mafia ha existido, ¿no? Y una derecha que siempre ha sido un cortafuegos a las fuerzas progresistas. En Italia el Partido Socialista ha sido siempre muy débil frente a un partido comunista que llegó a ser el más importante de todo el ámbito occidental europeo, ¿no? Era un partido de referencia para los comunistas europeos, ¿no? Una potencia tremenda que incluso llegó a ganar en las elecciones y nunca se le dejó gobernar. Eso es así. Y Francia tampoco realmente ajustó cuentas con los colaboracionistas, ¿no? Tal es así que se generó la fantasía en Italia y en Francia como que habían sido países antifascistas, pero no es cierto, no es cierto. Aunque tuvieron algo distinto en España, y es que al Mussolini al menos sí que lo ajusticiaron y al menos sí que liquidaron el régimen. Pero en España es más complicado todavía, porque en España Franco se murió en la cama y la transición se hizo también desde actores vinculados a la dictadura. El Partido Popular de hoy lo fundaron 7 exministros de Franco, es decir, la parte tecnocrática de los últimos gobiernos franquistas, más vinculada al Opus Dei, pero tenía sus vínculos con la dictadura. No es la Unión de Centro Democrático, que fue un experimento para la transición y era una amalgama de todo, incluso de algunos antifranquistas también y antiguos franquistas también, pero aquello desapareció con la transición. Y es verdad que la transición, pues era tanta la necesidad de abrir la democracia al país que hubo unos costes. Esto que decía antes de la presencia de determinadas fuerzas políticas en el gobierno o en el parlamento tiene que ver con esa transición particular. Y es verdad que hubo que hacer algunos aportes desde la izquierda, muchas renuncias. Después, ya con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y mucho más con el gobierno de Pedro Sánchez, se intentó
ajustar estas deudas pendientes con respecto a la memoria democrática. Y ahí la derecha siempre ha reaccionado fatal. De hecho, yo creo que es el elemento que da credibilidad democrática a nuestra derecha. ¿Por qué nuestra derecha no es como la alemana, que es claramente reprocha las formaciones ultraderechistas? Porque España no rompe, es incapaz de romper con ese pasado franquista, que como mucho dice que fue una guerra de bandos que no hay que remover, que nuestros, como dice Núñez Feijóo, fue una pelea de nuestros abuelos, una pelea, cuando el problema y el drama no ya fue el golpe de Estado, no fue lo duro de una guerra civil, lo peor fue que se siguió aplicando una política de exterminio, un genocidio, una vez terminada la guerra. Los asesinatos, los crímenes se produjeron durante años en paz, durante la paz. Esta es la prueba realmente de credibilidad de nuestra derecha. En España ha habido un intento de generar una derecha moderna, liberal, regeneracionista, más alejada de las prácticas de la corrupción, que son también un poco la herencia cultural del franquismo, más moderna en los temas sociales, que fue Ciudadanos. La desaparición de Ciudadanos, de esa formación política que tuvo también, fue un efecto burbuja, ¿no? Y mucho mimo, que también fue en cierta forma un invento para contrarrestar a otro experimento como fue Podemos, la forma desde la derecha de oponer a Podemos, pues oye, al final ha desaparecido. Luego, con la desaparición de Ciudadanos, lo que viene a significarse es la imposibilidad en España de esa derecha europea, moderna, antifascista, regeneracionista, lamentablemente la derecha que tenemos. Y la ultraderecha, de hecho, son antiguos miembros del Partido Popular. O sea, por ejemplo, en mi comunidad, cuando llegan a un acuerdo de gobierno para el gobierno de la Comunidad Valenciana, 3 hombres y 3 hombres, resulta que los 3 hombres, los 6 eran del PP. 3 de ellos sabían, pues ya no estaban en el PP, pero procedían del PP. Y de hecho, uno de los que estaban sentados con el nombre de Vox era uno de los fundadores de Alianza Popular. O sea, que tenían más pedigrí que los otros del partido. Y ese es el tema. Entonces, es cierto que el no haber hecho un cierre, un ajuste, ¿no? Haber proclamado un poco de verdad los hechos como fueron, pues pasa factura. Y entonces, luego las tácticas de todas formas son las mismas. Yo recuerdo haber leído, lo cito porque es sorprendente que muchas de las cosas pues ya están dichas y escritas, ¿no? Pero en los años 60, una conferencia de Walter Benjamin respecto a la derecha radical alemana, cuando observa que el estigma del holocausto, del régimen nazi, pesaba tanto sobre la ultraderecha alemana que era imposible así generar confianzas o apoyos en la sociedad alemana. Y al final concluyeron que había que desacomplejarse y reivindicar aquello. Porque si uno llevaba la culpa encima no tenía cómo expandirse, ¿no? Y aquí en España ha ocurrido lo mismo. La ultraderecha finalmente ha dicho, sí, franquista, ¿y qué? ¿No? Es decir, sí, lo reivindico. Y de esta forma van creciendo. Ponen en valor aquello, no hay nada de que avergonzarse. Y bueno, y dulcifican un régimen que nos sacó de su desarrollo. Bueno, llegan a inventarse todo, que crearon la seguridad social, que crearon la política hidráulica, todo lo que quieran, todas invenciones. Y luego te llegan todos los revisionistas de la historia. Algunos te dicen que la transición española, la entrada a la democracia, pues fue gracias a que quienes tenían el poder en ese momento, de modo generoso, renunciaron a su poder para abrir la democracia. Con lo cual, todos los luchadores por la democracia, todos los fusilados, asesinados, los que perdieron sus trabajos, las universidades, los exiliados, todos hicieron el ridículo. Fue un tributo innecesario, porque al final lo que contó de verdad para que fuéramos democracia es la grandeza de los que tenían el poder dictatorial, que nos regalaron la democracia. José Luis, José Luis, a propósito de eso y pensando que en Chile se cumplen 50 años del golpe de Estado y pensando en la experiencia que han vivido ustedes, ¿cuál sería la recomendación, sugerencia en torno a la memoria?
Bueno, tú eres historiador, Edison. El papel de los historiadores es fundamental. Nosotros descubrimos lo que era la historiografía como ciencia y los verdaderos profesionales de la historia los descubrimos en democracia. Hasta entonces solamente había revisionistas, cuentacuentos y manipuladores de la historia. Eso sí, de la forma más anticientífica posible, ¿no? Lo descubrimos entonces y es entonces cuando empezamos a conocer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí los historiadores tenéis un papel fundamental, ¿no? Y como siempre, la escuela. Mira, aquí a mí particularmente me resulta muy decepcionante una persona que vivió la transición, muy joven, eso sí, pero también es verdad que yo muy joven también me comprometí políticamente, pues en el 76 yo me afilié a la Juventud Comunista, entonces estaba prohibido, era ilegal. Y la verdad es que me es muy decepcionante ver gente joven que ha nacido en democracia, que se ha desarrollado en democracia, que ha vivido mejor que ninguna otra generación desde el punto de vista del bienestar, desde el punto de vista del bienestar, y que proclaman consignas fascistas. Es decir, hay un hooliganismo en la política, ¿no? Como si fueran seguidores de equipos de fútbol, ¿eh? Eh, Jóvenes, casi poco más que adolescentes, que encuentran una identidad en todo esto, ¿no? Y fortalecen su identidad en esto, ¿eh? En mecanismos psicológicos y sociológicos que operan, pero operan en ausencia del conocimiento. O sea, no tienen ni idea de nuestra historia. ¿Pero por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en la escuela no se han avanzado todas estas cuestiones? Y es verdad que durante mucho tiempo, incluso ya en democracia, el conocimiento de la historia terminaba con Alfonso XIII, o sea, de la República, guerra, no se hablaba de nada. No te digo ya en mis tiempos que obviamente sí que se hablaba algo, pero como la gran epopeya nacional, ¿no? Del movimiento glorioso nacional, ¿no? Pero en democracia, ¿qué miedo ha habido con todo esto? Entonces tenemos generaciones, las nuevas generaciones, que no saben lo que es eso. Y esto me produce mucha desazón en los nuevos votantes. Gente que vota ahora y te los ves muy seducidos por ese discurso trampista o fascista, ¿no? De hooligans, como el que está en un equipo de fútbol, donde además muy dados a la desinformación, a creer en el bulo y, y muy respetuosos con todo lo que es la izquierda, ¿no? Ojo que todo esto no es un problema solamente de planteamientos políticos ni de política pública, ¿eh? No, no. A mí lo que me preocupa son valores que hemos acordado como parte de nuestra civilización. Son valores de civilización lo que están en juego, ¿eh? Los negacionistas de la violencia de género, ¿eh? Esta cultura neomachista, ¿no? O homófoba, contra los inmigrantes. Yo en campaña he dicho abiertamente que la ultraderecha es el único partido en España que cuestiona los derechos humanos. Cuando ellos arrojan a la papelera la Agenda 2030, ¿qué están arrojando? Los compromisos para hacer reales y materiales los derechos humanos, ¿no? Que hoy en día el desarrollo sostenible o la lucha contra el cambio climático es parte del derecho humano, como es la superación de la pobreza o la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando la ultraderecha dice de retirar toda protección a los menores no acompañados, que a ellos les gusta llamar menas por el acrónimo, en definitiva, están cuestionando la protección que tiene la infancia a nivel internacional, que además es de obligación jurídica, ¿no? Todo esto es cuestionar los derechos humanos y lo hacen abiertamente. Y el problema es que los medios de comunicación, la derecha convencional, lo normaliza, lo acepta. La derecha convencional, pues, los ve como una cosa, en fin, como quien tiene un hijo travieso, un adolescente travieso. Se lo tolera, se lo consiente, porque además le hace parte de la faena sucia y por otra parte, pues sabe que es como el hijo pródigo, que tarde o temprano pues volverá a casa y por lo tanto hay que tener un poquito de paciencia con ellos. David. Sí,
Gracias por estar con nosotros. Mi pregunta en este momento es, ¿qué pasa ahora? Después de las elecciones, no hay ninguno de los dos grandes partidos tiene un camino claro hacia la mayoría. Veo varias posibilidades y no sé qué tan factibles son dentro del contexto español. Posible uno, el PSOE logra algún acuerdo con otros partidos, incluyendo los partidos regionalistas, con los nacionalistas catalanes, para encontrar una mayoría. No sé si qué tan factible es eso y si qué tendrían que ceder para que funcionara. Otra posibilidad, no sé si es factible dentro del contexto español, sería un gobierno minoritario, que no, que sería siempre en riesgo de caer en voto de no confianza. Otra posibilidad, mencionó el ejemplo alemán. Yo creo que en Alemania es muy común, cuando no hay un ganador claro, una gran coalición entre centro izquierdo y centro derecha. De lo que me dice de la derecha española, yo sospecho que cree que eso no es una posibilidad. Y entonces la cuarta posibilidad sería nuevas elecciones. Así que, ¿hacia dónde ve usted que la cosa va en ese momento? Bueno, yo creo que solamente hay dos posibilidades, no cuatro. Eh, Aquí es verdad que hay una parte del sector económico que plantea esto del gobierno de coalición, sabiendo que de todas formas es imposible por las circunstancias que ya he venido comentando, ¿no? De la cultura política en España y del papel de los partidos políticos, en fin, y que luego parte la derecha lo que no puede ser es que ha comparecido para derogar el sanchismo y al final no se va a casar con el sanchismo. Sería una burla a todos los españoles. No pueden plantear Sánchez o España y acabar pactando con Sánchez. Es que ellos han llevado muy lejos la cuestión de enfrentamiento y la cuestión de eliminación de todo lo que representa Pedro Sánchez, el Partido Socialista, el gobierno de coalición. No es presentable. Pero aparte es que no hay cultura para ello. Por lo tanto, eso queda descartado. Eh, Podría haber una cosa que es lo que nos dicen de abstenernos para hacer posible que estos gobernaran, pero estos no iban a tener mayoría si no es con la de ultraderecha. O sea, es que no es el caso que ocurrió con Mariano Rajoy en el año 16, donde hubo una presión muy grande al Partido Socialista que nos abstuvimos. Yo como diputado me tuve que abstener en contra de lo que pensaba. Oye, después de eso ni agradecido, ni reconocido, ni nada de nada. Ha sido una burla. ¿Eh? Ellos no lo hubieran hecho nunca, pero a nosotros nos costó además casi una ruptura interna, ¿no? Como ya conocéis. Por lo tanto, realmente las fórmulas solamente hay dos. Núñez Feijóo no le toca más que fingir que se le tiene que dejar de ir a la investidura por ser la fuerza más votada, pero es que eso en nuestra Constitución no es así. Es el rey el que tiene, como jefe de Estado, que proponer al candidato para la investidura una vez se haga la ronda de contactos y en esa ronda de contactos él tiene que identificar quién tiene más apoyos, ¿eh? Quién tiene más diputados que apoyan, no si ganó o no ganó las elecciones. Porque si tú ganas las elecciones, pero esto es un sistema parlamentario, no es presidencialista. Aquí gobierna quien tiene mayoría en el Parlamento, no quien ha ganado las elecciones por un punto ni por 1000 votos. Esto no es así. Por lo tanto, el rey tiene que proponer al candidato que objetivamente, numéricamente, tenga más apoyos. Si Pedro Sánchez dice, bueno, yo vengo aquí ya con con un acuerdo con los diputados de Sumar. O sea, tengo mis 122 más los 31, pues tengo 153 y además me apoyan también X y tal, ¿no? Pues normalmente este es el que saldrá la propuesta y eso lo sabe perfectamente el Partido Popular. Está jugando simplemente a hacer valer que sacó más votos y por lo tanto no renuncia a ese papel de en teoría, haber ganado las elecciones. Pero es puro teatro, ¿vale? Entonces, yo creo que solamente cabe el candidato que más, de hecho, pues a Núñez Feijóo ya los posibles apoyos que podría tener ya le han dicho que no.
y tampoco son tantos, vaya, que al final eran 6 diputados a los que podía dirigirse, y ya le han dicho que no. El problema que tiene el PP es que si no es con la ultraderecha, no tiene con quién sumar. Está solo. El único aliado posible es la ultraderecha. Lo otro es muy complicado, muy complejo. Varios grupos parlamentarios, algunos de ellos, por ejemplo, en el ámbito del País Vasco, son rivales y competidores, como puede ocurrir con el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, o en el caso de Cataluña, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts, que son rivales también, y por lo tanto tienen problemas de disputa hegemónica en sus respectivos territorios. O sea que jugar con todo eso es complejo. Ahora bien, más allá de qué pueden obtener en hipotéticos acuerdos, ellos tienen que ver también que justamente por su papel, cómo quedan en sus territorios. Es que ellos también tienen problemas, no solamente tenemos debilidades los demás, ellos también tienen sus propias debilidades. Y por lo tanto yo entiendo que a la hora de llegar a acuerdos hay que ver, hay que tener en cuenta no solamente las fortalezas de tener unos cuantos votos más en el Parlamento, sino las debilidades que puede entrañar tomar una u otra opción. Entonces, a estas formaciones políticas realmente les interesa ir a unas nuevas elecciones. Hay algunas en concreto que han conseguido, por las razones X que ocurren en política, tener un papel tan protagonista y tan determinante que seguramente no podían haber soñado mejor. Y se les ha dado. Con unas nuevas elecciones podría ocurrir que ese papel ya no lo tuviera. Por lo tanto, algunos también tienen que preservar lo que han conseguido, sabiendo además que si vas a unas elecciones también hay penalizaciones, especialmente para aquellos partidos que no han sabido jugar con inteligencia la baza de la que disponían. Esto ha ocurrido en las dos últimas elecciones precipitadas. Ya nos ocurrió en el 16, porque la investidura del 15 falló, nos tuvimos que ir a elecciones a los 6 meses, ocurrió nuevamente en el 19, que tuvimos en abril y tuvimos que repetir en noviembre, y siempre observamos que aquellas formaciones políticas que no han sido útiles, que han desaprovechado las oportunidades que tenían, el electorado las perdió. Entonces uno Pero tiene que saber también, también que se pero juega. también, Y luego, por otra parte, oye, que unas elecciones tampoco son gratis, ¿eh? Que no, ni siquiera en términos económicos. Y venimos de unas de mayo, que esta campaña el cansancio se notaba. Y ojo, en el año que viene tenemos las europeas. Y en el caso de Euskadi y Galicia también hay elecciones el próximo año. Así es que, cuidado, todo el mundo tiene que saber que se juega ante el horizonte de unas nuevas elecciones que desde luego sería la segunda opción, porque yo no veo más que un gobierno de Pedro Sánchez estableciendo acuerdos o medio acuerdos o no acuerdos, pero que permitan una investidura frente a la alternativa de la derecha, de todas las formaciones políticas al margen de la derecha, o elecciones nuevamente para diciembre. se percibe claramente ahí que el frente que podría abrir Sánchez es con Sumar, con Esquerra Republicana, eh, con los nacionalistas vascos. ¿Con quién más tú crees que se puede conversar? Hombre, vamos a ver, Bildu ya ha anunciado que ellos van a votar un gobierno de progreso. Hasta donde yo he leído, no plantean ninguna condición, es muy curioso. Sí, porque estos a mí, yo creo que están jugando a la política de verdad. Esto ya no quiere ser una cosa marginal. Bildu está jugando a ser una alternativa en Euskadi. Y en ese sentido compite con el Partido Nacionalista Vasco, que ve cómo va creciendo. De hecho, Bildu lleva 6 diputados en esta ocasión, el Partido Nacionalista Vasco lleva 5. Por eso también el Partido Nacionalista Vasco tiene que ver qué hace, porque no va a terminar haciéndose una foto con la ultraderecha, que luego el año que viene hay elecciones en el País Vasco, por cierto, donde gobiernan con el Partido Socialista. Gobiernan en coalición con el Partido Socialista para dejar a Bildu fuera. O sea, estarían esas formaciones. Coalición Canaria ya ha dicho que no, en principio no va a votar ni a uno ni a otro, aunque es un diputado, una diputada en este caso.
Y bueno, hay un diputado de Unión del Pueblo Navarro que votará a la derecha, pues una formación de derechas. Básicamente la cuestión estaría en estos cuatro. Aparte de Sumar, que ya forma parte de la coalición, estaría el Partido Nacionalista Vasco, estaría Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. O sea, Claro, dos formaciones catalanistas, dos formaciones vascas, serían lo que estaría. disculpa que te interrumpa, pero el problema con Cataluña es que ya anunciaron que ellos quieren un referéndum. Entonces, ¿cómo lo hace Pedro Sánchez para sumar a Esquerra Republicana y tiene que cederle un referéndum? Que ya sabemos el lío que hay a nivel nacional, que pasa, que si pasa eso. Porque se Bueno, corre el vamos a riesgo. ver, yo he escuchado también, bueno, yo creo que se han precipitado a decir cosas antes incluso de haber recibido ninguna invitación a hablar. Ya en la misma noche electoral ya dijeron que ellos no iban a apoyar ninguna estabilidad ni en España, ni en el Congreso, ni en el Gobierno. Luego ya plantearon estas condiciones que usted comenta. Luego ya he escuchado que, bueno, que hay planteamientos de máximos, pero también los hay de mínimos, que no sabemos cuáles son los mínimos. Parece ser que los máximos ya serían lo de la amnistía y el referéndum, ¿vale? Pero ellos mismos ya establecen máximos. Oye, y estamos que a miércoles. Quiero decir que ya han planteado muchas posiciones en 3 días y todavía no se ha empezado a hablar de nada. Quiero decir que vamos a ver en septiembre. Yo lo que creo es que Junts ha estado muy marginal en la legislatura anterior, así como Esquerra Republicana de Cataluña se convirtió en un interlocutor del gobierno para la investidura anterior, Junts quedó por fuera. Esto tiene también un coste de representación. Yo sinceramente creo que ahora tienen una oportunidad para la interlocución, que no es poca cosa. Vengo a hablar de la política útil, ¿no? Pero entiendo también que Esquerra Republicana tampoco va a decir, oye, yo, en fin, tuve un papel importante y ahora no voy a decir que no lo tenga, porque mis diputados tampoco están entregados, sin más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se abre un panorama de conversaciones a muchas bandas y de modo simultáneo. ¿Eh? Y yo creo que va a ser necesario conversaciones bilaterales, pero también en los propios territorios, en fin. No sé, va a ser una negociación quien tenga que llevarla compleja, ¿m? Pero no es fácil. Es que tampoco hay otra. Es que esa es la alternativa que hay. Esa o ir a elecciones, yo no veo más. Yo he participado en dos momentos de negociación. Una en la moción de censura de 2018, la primera moción de censura que progresa en la España democrática, y yo llevé las conversaciones con varias fuerzas políticas, no era fácil tampoco, ¿eh? Y nos sacamos adelante la moción, fue respaldada. Yo, Y luego en el 19, bueno, para el 20, ya con el gobierno que salió en el 20, pues participé en la Comisión de Relaciones con Esquerra Republicana de Cataluña y hay algunas cosas que me recuerdan a ese proceso, ¿no? Oka, no sé si Alicia o David tiene una pregunta más para José Luis, pues, sino para ir cerrando. Oka, bien, pues José Luis, el saludo amistoso de Esteban Valenzuela, de ministro a ministro, ¿ya? Bueno, qué Esperamos tenerte sorpresa. pronto por aquí en la presentación Hola. del libro, ¿ya? Y nos despedimos, como se despide un valenciano, ¿ya? Nosaltres estem molt bé de poder parlar con un amic valencià. Adeu, José Luis. T'he agraït de l'esforç que has fet de parlar així. Gracias. Molt bé, molt bé. Abrazo. Moltes gràcies. Adéu. Adeu. Adiós a nuestros telespectadores también, o nuestros youtubers. Sí. Ok, gracias. Gusto, gracias. Un abrazo.